El gobierno Uribe fue el tiempo de las desmovilizaciones de las AUC y el gran reto fue desmovilizar a miembros de la guerrilla. Y reto más grande aún fue lograr la desmovilización de un bloque entero de este grupo al margen de la ley. El 7 de mayo de 2006, el bloque Cacica La Gaitana, liderada por Felipe Salazar, alias Biófilo, celebra su desmovilización en La Tebaida, zona rural del departamento del Tolima, donde se desmovilizaron 62 supuestos guerrilleros. Este evento se llevó con bombos y platillos. Su entrega incluyó 26 fusiles que realmente servían, algunas otras armas en dudoso estado y una avioneta que supuestamente se había comprado para el transporte de munición en la época de la zona de despeje en el Caguán, pero en realidad ya estaba decomisada y se encontraba en una base militar de Corozal, Sucre. Lo que más llamó la atención en esta desmovilización fue el supuesto comandante del bloque Cacica Gaitana. Llevaba boina roja, lentes marca Gucci, una larga melena, uniforme guerrillero y fusil R5 tomado por las dos manos. Pero, ¿quién es este hombre? El comandante del supuesto bloque Cacica La Gaitana es Felipe Salazar, alias Biófilo, hijo de una pintora y un comerciante de Tolima. El alias de Biófilo lo tomó de Biófilo Panclasta, que su verdadero nombre fue Vicente Rojas Liscano, un colombiano que pasó algún tiempo en exilio en Siberia. Felipe Salazar estudió en la Universidad del Tolima y en la Nacional. Cursó producción de medios audiovisuales, pero luego se enfrascó en los libros donde fue tomando ideas marxistas y debido a esto fue militante de la Juventud Comunista. Felipe, sin darse cuenta de evento en evento, fue invitado a la zona de despeje en San Vicente del Caguán, donde fueron esperados por dirigentes guerrilleros como Felipe Rincón, Simón Trinidad, el cantante Julián Conrado y hasta Alfonso Cano. Felipe y Cano tuvieron empatía, por lo cual Felipe le cumpliría la primera misión a Cano, que sería recibir en Bogotá una misión extranjera y llevarla hasta la zona de despeje. Luego infiltró partidos políticos clandestinos, medios de comunicación, organizaciones vinculadas al medio ambiente y la cultura, como también al Poder Judicial. De esta manera, Felipe continuaba con su vida normal de estudiante universitario, hasta que Olivo Saldaña desertó de las FARC, llevándose el dinero que tenía a su cargo, y teniendo en cuenta que Olivo conocía su actividad en Bogotá, le tocó ir a la selva, sometido a la vida dura de la guerrilla. Ya Biófilo en el monte, la guerrilla queda a cargo de Jerónimo Galeano, mando que Felipe rechaza de plano, debido a las injusticias que se presentaban a diario. Reclutaban a niños y jóvenes campesinos para el manejo de armas, maltratos, secuestros, en fin. Felipe, o más bien Biófilo, se encargaba de hacer control político o económico, así que cuando se dio cuenta que Jerónimo Galeano utilizaba los dineros de las FARC para negocios personales, no dudó en advertir. Además de que termina de ganarse la enemistad del comandante Jerónimo Galeano al defender a un subcomandante que Galeano pretendía juzgar porque se pronunciaba en contra del secuestro y de la forma como eran tratados los reos. Por lo anterior, Galeano tuvo entre ojos a Biófilo, por lo cual lo mandó con algunos compañeros a una misión suicida al norte del Tolima. Es por esta razón que Biófilo decide desmovilizarse y visitar a Olivo Saldaña clandestinamente en el penal con el fin de conocer las garantías de los desmovilizados. Es en este momento cuando entra una cantidad de personajes a esta historia que comienza con irregularidades. Al iniciar el proceso de conexiones para dicha desmovilización, ni siquiera se conoció el supuesto líder del grupo, que sería Felipe Salazar, alias Biófilo, sino que se recurrió a Olivo Saldaña, quien sería el intermediario. Desde el año 2005 se dieron continuas reuniones en el patio Paz B de La Picota, entre el piloto narcotraficante Hugo Rojas, alias El Indio, Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, el coronel Hugo Hernán Castellanos y el coronel Jaime Joaquín Ariza. Allí se creó y coordinó la falsa pero ya existente organización subversiva. Fuentes extraoficiales cuentan que no solo se reunían en el patio, sino también en la dirección del penal. En ningún momento se cuenta con la presencia del excomisionado para la paz.
En las reuniones surgidas en el penal se concretaba la estructura de la nueva organización subversiva, que serviría para la desmovilización de 62 guerrilleros. Dicha estructura quedó de la siguiente manera. Hugo Rojas Yepes aportó cerca de 2.000 millones de pesos y su coordinación con alias El Mono para la compra de armas a los paramilitares. Asegura José Alfredo Pacheco que Rojas Yepes financió la totalidad del costo de la desmovilización. Pretendía que se le juzgara como desmovilizado con el fin de impedir su extradición. Se le juzgó por el delito de rebelión a 48 meses de prisión. Esto lo logró el narcotraficante con el aval y la ayuda de Olivo Saldaña. Cuenta José Alfredo Pacheco en entrevista con la FM que lo único que pretendía el narco Rojas Yepes era estar incluido en el proceso de desmovilización, por lo que se le hizo el enlace con el entonces ministro del Interior Sabas Pretel y el excomisionado para la paz Luis Carlos Restrepo. En palabras textuales expresa Pacheco, comenzaron a coordinar y a cuadrar con el gobierno, pero luego extraditan a Hugo y le tumban la plata. Por otra parte se encontraba Miguel Alcides Pacheco Ramos, hermano de un convicto. Él era quien revisaba la idoneidad del armamento. Raúl Agudelo y José Alfredo Pacheco Ramos, a través de sus hermanos que se encontraban en libertad, consiguieron armas y reclutaron personas a cambio de dinero que ellos pagaron de manera particular, además de prometerles que el Estado les seguiría pagando luego de la desmovilización, con el fin de hacer más numeroso la fila de guerrilleros. Hasta septiembre de 2011, el Estado desembolsó a 58 desmovilizados, según la Fiscalía General de la Nación, más de 1.000 millones de pesos. Otros involucrados serían los coroneles Castellano y Ariza, eran quienes transportaban las armas. El coronel Hugo Hernán Castellanos era el encargado de asesorar tanto a Luis Carlos Restrepo como a las personas que dependían de él en aspectos propios de la institución castrense, contribuyendo así en la calidad de la toma de decisiones del Alto Comisionado para la Paz. Y por su parte, el coronel Jaime Joaquín Ariza era el comandante de la Regional de Inteligencia Militar número 5 RIME, detentaba unas funciones inherentes al cargo, que le combinaban a planear, dirigir y supervisar la recopilación de la inteligencia y contrainteligencia obtenida por medios humanos y técnicos. Todo fue fríamente calculado por la logística de la desmovilización, pero bien reza el dicho, no hay crimen perfecto. Finalmente, ya todo planeado, se concreta la desmovilización. A Felipe le extrañó que el campamento móvil recién bautizado Cacica La Gaitana, que había conformado con algunos guerrilleros que deseaban desmovilizarse, aparecieran 3 emisarios de Olivo Saldaña, llevándole 2 grupos de supuestos desmovilizados. El primer grupo era de 13 guerrilleros de verdad, pero el segundo grupo era de hombres que obviamente no eran guerrilleros y que fueron dotados de uniformes y armas, a los que se sumaron el día de la entrega en la Tebaida, zona rural de Tolima, 10 supuestos desmovilizados, que los llevó la hermana de Olivo Saldaña. De esta manera, los reales guerrilleros eran 25 al mando de Biófilo. De allí resulta coherente la entrega real de 26 fusiles. Según la Fiscalía, las armas no eran portadas por las personas que pretendían desmovilizarse al momento de su ingreso a la zona de ubicación temporal, sino que fueron transportadas desde diferentes lugares del país hasta donde se encontraban los supuestos desmovilizados a la espera de ellas. Las armas de defensa personal y las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas se almacenaron bajo estricta reserva en las instalaciones de la RIME 5, al punto que no se efectuó un inventario de las mismas. Hoy, después de 6 años de la desmovilización del bloque Cacica La Gaitana, nace un lío jurídico donde todos los implicados, empezando por el Alto Consejero para la Paz, resultan involucrados.
¿Cómo va el proceso? En diciembre de 2011, el excomisionado para la paz tiene noticias de que está siendo investigado por la Fiscalía en el caso de la desmovilización del bloque Cacica La Gaitana. El 16 de diciembre, Restrepo envía una carta a la fiscal general de la Nación, Vivian Morales, donde le hace conocer que tiene conocimiento sobre los nexos del excongresista Carlos Alonso Lucio con las antiguas AUC. Recordemos que el excongresista es el esposo de la fiscal general de la Nación. Este mismo día, la fiscal hace un comunicado a la prensa en el cual da a conocer que siente esta carta como un chantaje y que la investigación contra Luis Carlos Restrepo continúa. El 3 de enero del presente año, Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, denuncia que está siendo objeto de amenazas y presiones para que declare en contra de personalidades del gabinete del gobierno Uribe, y dentro de ellos el excomisionado para la paz. Días después se dio la renuncia del abogado de Saldaña, Jaime Restrepo, y fue noticia que Rodrigo Saldaña colaboraría con la Fiscalía. El 20 de enero se fijó fecha y hora para la audiencia de imputación de cargos que se llevó en el 9 y 10 de febrero del presente año. La defensa del excomisionado excusó la ausencia del mismo por una situación de difícil seguridad y la defensa del coronel Castellanos asegura que éste se encuentra en mal estado de salud. El proceso se está llevando a cabo sin la presencia de los imputados Luis Carlos Restrepo y el coronel Hugo Hernán Castellanos, quienes legalmente son personas ausentes, lo que conllevó a que el 9 de febrero se decretara orden de captura contra Restrepo. Los cargos que se le imputan a estas personas son peculado por apropiación, fraude procesal, fabricación y porte de armas de fuego y municiones y prevaricato por acción. Como víctimas se presentaron en el proceso el gobierno, la Contraloría y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Los testimonios de exparamilitares como alias Don Mario, El Tuzo Sierra y Salvatore Mancuso dan cuenta, según el ente investigador, de que Hugo Rojas Yepes nunca fue un guerrillero tal y como lo hizo creer. La Fiscalía ha establecido que es coautor en la inducción en error a los servidores públicos, con el fin de obtener una sentencia y o resolución o acto administrativo por parte de la Fiscalía de la Nación y las altas consejerías para la reintegración social a favor de los impostores que conformaban la inexistencia de la compañía Cacica La Gaitana. Las reacciones no se han hecho esperar y las dudas que surgen son innumerables. ¿Será que habrá persecución judicial contra los altos funcionarios del gobierno Uribe? ¿O en este momento no se sabe dónde se encuentra el excomisionado para la paz, solo que salió del país vía Nueva York el 8 de enero y no se sabe nada de él? ¿Será el segundo funcionario del gobierno Uribe en pedir asilo político, tal como lo hizo María del Pilar Hurtado? ¿O se revivirá el tema de Carlos Alonso Lucio, esposo de la fiscal general de la Nación? Recordemos de que en algún tiempo se le hicieron nexos con los grupos paramilitares. El caso de la desmovilización Cacica La Gaitana apenas comienza.